Hola, bienvenidos una vez más a Reviento Reborn. Estamos en DCS World, en un F5. Estamos en el MiG-29 de Top Gun. Vale, estamos con el skin. Esto es un F5 igualmente. Vale, pero estamos con ese skin. Lo dicho, si queréis que os haga algún vídeo de alguna cosa en particular, de un Mirage, de un F5, de cómo arrancar el motor en vuelo o lo que sea, simplemente pedirlo en los comentarios, o algún skin que os guste, que sea vuestro, que lo promocione en mis vídeos. Ningún problema, lo pedís, yo me lo bajo, lo pongo y listo. Así que nada, estamos bueno, para hacer taxi, nos olvidamos de todos los procedimientos de radio. Vamos a hacer una pequeña comprobación de cómo hemos dejado la cabina. Tenemos las luces puestas, las luces interiores me gusta llevarlas activadas, así que las activo. El IFF, bueno, está sin configurar, pero lo pondré en normal, por ejemplo, que ahí funciona, ya está, así mismo, oxígeno perfecto, generadores, luces, combustible. La pitot ya está activada. Sabéis que esto antes de hacer el taxi la activaremos o la apagaremos. No tenemos los... Vale, no tenemos los calzos. Tendríamos que decirle a la tripulación en tierra que nos quitase los calzos. No tengo... A ver, voy a poner subir la rueda de morro. Y voy a poner estos en 3 grados negativos. Acorde manual. Vale, el centro artificial ya está puesto y para el taxi lo bajo. Bajando morro. Los dampers están puestos, el radar en standby. Vale, tenemos todo. TACAN 16, la frecuencia de torre no está puesta, me da igual. Está activada la radio, perfecto. Y ya está. Bueno, pues bueno, lo único que os tengo que decir para hacer un taxi es el detalle de, bueno, una vez arrancamos, coger y hacer la primera prueba de frenos, o sea, hacer un poco de potencia y frenar para ver que los frenos efectivamente frenan. Después jugar un poquito con el morro para ver que va izquierda a derecha y ya que vemos que eso funciona, nos vamos hacia la pista. Para irnos a pista tenemos que usar este botón de aquí, del stick, este de aquí. Ahora ahí veis que se mueve, se mete y saca, ahí lo veis. Ese botón hay que dejarlo pulsado para que los pedales funcionen. En el momento que lo soltemos, la rueda de morro se va a quedar en la última posición que estuviera. Si yo lo tengo pulsado y pulso el pedal izquierdo a tope y suelto el stick y después los pedales, la rueda va a estar en la izquierda a tope. ¿Vale? Si yo lo tengo pulsado, el pedal izquierdo lo suelto para que se centre la rueda y una vez que la rueda está centrada suelto, la rueda va centrada. Es el detalle importante. Así que bueno, vamos a hacer taxi, ponemos la pitot y bueno, pues damos un poco de potencia, recordamos que hemos quitado los calzos ya, un poco de potencia, frenamos, vale, el avión frena, un poco más de potencia, otra vez, y ahora pulsando el stick vemos que el motor funciona y ya pues nos vamos siguiendo la línea de pista. Vale, yo sigo con el botón pulsado constantemente y en el momento que quiero hacer una recta larga pues ya suelto. Bueno, voy a pulsar y ahí suelto ahora y ya va recto totalmente. Bueno, aquí voy un poco veloz, freno, pulso el botón y me voy para la izquierda porque tengo que despegar por la pista 331 y ahora me voy para la derecha. Veis que esto va a ser muy fácil, un vídeo muy corto, pero el detalle de cómo hacer taxi. También podríamos coger y usar los frenos diferenciales para hacer taxi, pero no es recomendable porque abusas de los frenos y teniendo un sistema que te mueve la rueda de morro, no hace falta usar el sistema de frenos diferenciales. Entonces llegaríamos aquí a pista, ¿vale? Soltaríamos la rueda de morro, ahí los pedales, asegurarnos que vamos recto y ahora frenamos. Vale. Vale, ahí quitamos motor a tope, a mínimo. Y bueno, última comprobación. Ahora tendríamos que poner RPMs, ver que dejarlo en 10 segundillos, cada que sea 100% de motor, con los frenos puestos y ver que los parámetros son estables. Y si son estables, soltamos frenos y metemos potencia por combustión, que diga. Así que, voy a meter poca potencia. Vale, ahí estamos en militar casi. Lo estoy haciendo con el teclado porque últimamente el JAS me está dando un poco de problema. Vale, entonces miramos parámetros. Tenemos que estar estables. Vale. Bueno, antes de nada vamos a una comprobación que se me ha olvidado. Vale, hemos visto que los motores funcionan. Vale, pongo idle. No problema. Una comprobación.
se me han olvidado dos cosas. Una comprobación, que son los flaps, que como ya están puestos, ni me da cuenta. Y extender la rueda de morro. O sea, subimos la rueda de morro. No es extenderla, realmente es alargarlo, el amortiguador, para que el avión, en vez de estar así, esté con el morro más arriba y ya tenga su superficie aerodinámica. Y los flaps lo dejamos en esta postura en el medio. Esto es importante. Está la de abajo, que es full, la de medio, y la de arriba, que es subida en emergencia. La dejamos en la de medio, que hace caso al JAS. Y en el JAS tiene estas tres posturas: adelante, que es arriba del todo, sí, adelante que es arriba, en el medio que es fixed, ahí está fixed, y atrás que es en auto. Entonces el avión sabe que en auto estamos parados, con las ruedas extendidas, vamos a despegar seguramente, así que nos pone los flaps en full. Y nos falta trimar. Se me estaban olvidando muchas cosas, y nos falta trimar. Para trimar, vais a permitir que ajuste el tracking. Vamos a mirar este instrumento de aquí. Ahí vemos que ya está trimado, ¿vale? Pero yo voy a destrimarlo. Lo voy a poner donde me dé la gana, en 0 generalmente, que es como tenéis que encontraros el avión. Y la tabla que tenéis que seguir para verlo, o lo podéis usar en el manual, o aquí bien en este pionógrafo que me bajé de DCS WOD, que no sé quién lo hizo, pero está muy bien. Ahí veis esa pionógrafo, la parte de abajo. Nos dice que without guns and ammo and without stores tenemos que poner un valor de 6. Fue el pod ammo and missiles un 7, fue el pod ammo and missiles bomb 8, O sea, mínimo un 6, ¿vale? Okidoki. Así que aquí tenemos que poner un 6. Fijaos que estaban 8 o algo así. Pues voy a trimar. Trimo. Esto va a hacer que el avión casi despegue solo a la velocidad necesaria, ¿vale? Así que le pongo 6. El head display lo tengo activo. Coloco el tracking otra vez bien. Y el radio de altímetro tendríamos que configurar la presión barométrica. Aquí sería a 0 pies. Y luego, una vez estuviéramos en el aire, pues ya nos dirían la atmósfera estándar, o el AWACS nos plantearía la atmósfera que tenemos que tener para que todo el mundo lleve la misma referencia. Así que simplemente volvemos a lo que hemos hecho antes. Estoy viendo que mi RWR está apagado, ¿vale? Esto recordar que en el RapidStart lo hemos activado, ¿vale? No pasa nada, así que lo vemos activo. Y ahora sí, nos vamos al despegue. Frenos, potencia 100%, comprobar que los valores están fijos. Vale, vamos a dejar que se igualen las presiones. Vale, no pasa nada. Y ahora, una vez que está todo fijo, pues ya podemos meter pues combustión. Ahora estoy usando el stick. Ahí está. Soltamos los frenos y aquí recomiendan que hasta 60 nudos mantengamos el botón del steering pulsado y guiemos el avión así para los laterales, ¿no? Y después de eso solo soltemos el botón y lo guiemos con los pedales. Me acabo de cargar algo, claramente, porque esto no es normal. Y después, una vez llegada la velocidad, subimos, ¿vale? Generalmente eso es lo que tenéis que hacer, que me he visto hacer, no hay que hacerlo. Subimos el tren con la G o con la palanca que veis que está aquí. Y ahora el trimado tenemos que bajarlo hacia abajo. Ahí veis que lo estoy bajando, el trimado, ¿vale? Que se ve como el culo, pero bueno, hasta que estemos cómodos, ¿vale? Aquí es un avión que vamos a estar trimando todo el rato, ¿vale? Se va a trimar muchísimo en este avión, ¿vale? Pues ya mantengo la velocidad de unos 300 nudos, más o menos, y ya el trimado va a ser más cómodo. Pero es un avión que se trima mucho, ¿vale? Es como la 10. Y visto, eso sí, el despegue. Yo la he cagado en ese último proceso de enseñaros de lo que os decían, ¿no? Que hasta 60 nudos guiemos por el avión con el no seguro steering y después ya solo que soltemos solo con el estabilizador vertical. Es mejor lo que a dejarlo directamente de recto y tirarle para adelante. Y yo prefiero, si la desviación es muy poca, simplemente con toques de freno, que hace un movimiento más fácil, más suave y más preciso, ¿vale? Entonces, si veis que el avión se está yendo para la derecha, frenáis con el freno izquierdo diferencial si tenéis pedales. Si no, pues las teclas también nos sirven, aunque no van a ser diferenciales, y ya está, ¿vale? O sea, no os preocupéis por eso. Yo no usaría porque ya habéis visto que lo he usado y la rueda de morro ha hecho algo raro, ¿vale? Así que eso ha sido el vídeo de hoy, con mala practice incluida. Os espero en el siguiente vídeo, que
pero que no se me joda el avión. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.